Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva serie, en realidad miniserie, que queremos denominar La Aventura de Oriente. Se trata de una pequeña serie en 3 capítulos, incluyendo un tercero con bibliografía para ampliar el tema para aquellos interesados, en la cual pues trabajaremos los aspectos culturales, políticos y económicos de la ya legendaria Ruta de la Seda. Haced like, haced cualquier tipo de comentario, suscribiros si os parece interesante la información que se os va a suministrar. Cualquier tipo de comentario, de pregunta, de crítica, aporte será como siempre bienvenido y contestado en la medida de las posibilidades. Bien, en esta primera parte de esta serie, La Aventura de Oriente, Cultura, Política y Economía en la Ruta de la Seda, comenzaremos con detallando algunos aspectos históricos de presentación de la ruta para después ya meternos en la perspectiva, sobre todo desde la óptica china. La labor de investigadores pioneros y el empeño de aventureros arriesgados en poner al descubierto una región como Asia Central fue una labor que desde el siglo XIX ha ido ubicando con mayor exactitud determinados tópicos relativos a las rutas de la seda y a las inhóspitas regiones centroasiáticas. Hablamos de su papel de lugar de paso, de su caracterización como una tierra de errantes nómadas sin rasgos culturales definidos, sin asentamientos permanentes ni historia propia. Sin embargo, el rol cultural desempeñado por el territorio centroasiático fue indudablemente inequívoco y hasta se podría decir estelar. Su geografía le ha conferido la etiqueta de lugar estratégico, de centro receptor y difusor, de cruce de caminos, de crisol, que fusionó corrientes culturales que después progresaron hacia otras regiones, entre ellas fundamentalmente China. Las ciudades o comunidades oasis, hoy en territorio chino, de extremada relevancia estratégica y mercantil caravanera, ejercerán de centros de encuentro y de ulterior partida, de obligados núcleos de reunión y acopio en función del relieve circundante y de los temibles desiertos adyacentes, caso del Taklamakan. El elevado grado de aislamiento y de insularidad geográfica ejercerán de factores primordiales para entender el papel de la región como una zona de un modelo cultural rico al que contribuyeron varias culturas y el paso de tribus nómadas que hicieron que el territorio jugase un papel, podríamos decir, de transmisor civilizador. Este desempeño comercial y cultural propició las continuadas luchas entre los diferentes reinos por la posesión y el control de la región y sus importantes rutas. Durante mucho tiempo, primero chinos y tibetanos y luego turcos, árabes y persas rivalizarán por asegurar su presencia y dominio en este ámbito. A través de una notable red de caminos, veredas y carreteras que cruzaban estos lugares, se movilizarán gente de todo tipo y condición. Estamos hablando de mercaderes, de mercenarios, monjes, normalmente budistas, peregrinos, embajadores, etc. Este conglomerado de vías recibió, como ya sabéis, el nombre de Ruta de la Seda, un término acuñado por un noble alemán llamado von Richthofen en el siglo XIX. No obstante, también se le ha concedido el sobrenombre de Ruta de los Sutras, porque el budismo fue, a lo largo de todo el primer milenio, la corriente cultural más destacada que se avanzó por estos senderos terrestres, influyendo la mentalidad de los pobladores centroasiáticos y del lejano oriente. Desde esta época, los caminos y lo que ellos implican se han hecho míticos, puesto que a través de la Sogdiana, el Pamir, la cuenca del Tarim y el famoso corredor del Gansu han sido capaces de ir generando en su largo recorrido intercontinental
centros de cultura donde los intercambios mercantiles y de ideas proliferaban ininterrumpidamente, mientras que en reciprocidad acercaban pueblos y civilizaciones totalmente distintas. La seda fue el producto más floreciente del intercambio, que duda cabe, aunque no fue el único. Se trataba de un material refinado propio de los miembros de la corte que atraía en función de sus veleidades y peculiares características a los patricios romanos, incidiendo en la intensificación de un comercio que también abundaba en otras mercancías consideradas exóticas y suntuosas, es decir, ámbar, perlas, esmaltes, lacas, pieles, lapislázuli o el casi legendario cínamo. La belleza de la seda, su alto grado de exotismo, unido a su extraño y poco conocido origen, su misterioso y mítico sistema de elaboración, así como la facilidad de su transporte y su empleo como factor de exhibición y de refinamiento, hizo de ella pues el prototipo estelar de los intercambios comerciales por estas grandes rutas. En lo tocante a las fuentes que nos acercan a la ruta de la seda y su ámbito histórico, debemos señalar que las primeras fuentes occidentales de la historia de Asia Central, que arrojan algunas anotaciones sobre contactos con estos territorios considerados inhóspitos y exóticos, se remontan a Heródoto, que menciona noticias tomadas de otras fuentes previas minorasiáticas y del Mar Negro, referentes a rutas que alcanzan las altas mesetas del Pamir y que refieren también la gran riqueza de la región del valle del río Indo. Algunas de sus descripciones, sumamente coloridas, son relativas a India, mientras que otras, un tanto más lúgubres, como la que traduce la costumbre de la antropofagia con carne de ancianos, parecen corresponderse con Asia Central y su reputación de región salvaje. Antes de estas reseñas del que se considera como fundador de la historia o padre de la historia, la visión del Oriente Asiático pertenecía por completo a la mentalidad mitológica, con una concepción geográfica que se remontaba como mínimo a Homero y a Hesíodo. Allende el ámbito mediterráneo, los ignotos territorios orientales estaban poblados de extraños y fantásticos seres y entidades que conformaban un auténtico bestiario de individuos semihumanos o híbridos zoomorfos. Ya después de Heródoto, la Índica del médico de Nido Tesias y ciertos periplos pseudohistóricos forjarían la imagen tradicional de India en la literatura de viajes griega, en especial en el llamado género paradoxográfico. Las conquistas de Alejandro Magno, que con asombrosa rapidez difuminaron el imperio persa, pudieron facilitar el relativo mejor conocimiento desde un punto de vista antropológico y etnográfico de estas regiones centroasiáticas, algunas de las cuales, repito una vez más, hoy son territorio chino, y donde las influencias helenísticas entrarían en contacto directo con aquellas indias, especialmente budistas y también iranias zoroástricas. Un ejemplo muy renombrado de los efectos de estos encuentros culturales es el arte denominado greco-búdico de Gandhara, estilísticamente heleno y temáticamente budista. En este mismo marco referencial al que aludimos, debemos también incluir a Flavio Arriano, autor de insignes obras históricas entre las que sobresale la Anábasis Alexandri, para la cual se documentó a partir de las informaciones de Aristóbulo y Ptolomeo, dos de los compañeros de aventuras de Alejandro el Grande. En una época muy anterior a Alejandro, solo el viajero y comerciante Cario Excilax de Carianda, siglo VI antes de la era, presumiblemente conoció los territorios más allá de Persépolis, como miembro de una expedición persa comandada por Darío I para reconocer el área del Indo antes de lanzarse a su conquista. No será, en cualquier caso, hasta finales del siglo III antes de la era, cuando con la fundación del Imperio Chino y su ulterior expansión territorial,
se nos facilite la presencia de informes escritos sistemáticos que superen las noticias de los paradoxógrafos y complementen, por lo tanto, los datos arqueológicos disponibles. Estas relaciones comerciales entre Oriente y Occidente, que tenían como objeto el intercambio de productos de lujo, respondían a un inusitado desarrollo de la capacidad de consumo de los dos grandes centros de poder de este tiempo, sobre todo la Roma imperial de época de Augusto. En la ciudad eterna, la seda llegará a ser un lujo innecesario, desde algunas fuentes, pero imprescindible en la confección de la indumentaria imperial, que proporcionaba prestigio social y destacaba la potestas del soberano. El momento álgido del comercio de seda ocurrió en época de Augusto, como decía, durante la Pax Romana. Así pues, parece dar la impresión de que para el Imperio Romano y para Occidente en particular, las relaciones mercantiles tuviesen la misión de servir de acceso a bienes de prestigio relacionados con el desarrollo de las formas de mando. Resulta interesante destacar que en época Han, el imperio que lideraba Roma era conocido en las fuentes como Da Qin, es decir, Gran China, y se sabía de la existencia de varias ciudades del Oriente Romano, como el caso de Antioquía y Alejandría. Por su parte, además, en 166 Marco Aurelio, llamado Andong para los chinos, envió una embajada para establecer relaciones comerciales directas sin la mediación persa, pero la distancia y ciertas dificultades, digamos, intrínsecas a la tarea acabarían impidiendo la normalización de los acuerdos suscritos. No se debe olvidar que el comercio a larga distancia es algo aislado y coyuntural, relacionado estrechamente con las culturas urbanas. La organización básica de este sistema mercantil parece depender de la tradición del don y del regalo, por el que desde China se distribuirían los productos entre los aristócratas guerreros de las estepas, pasando de ahí a los sogdianos y los habitantes de la Bactriana, que los transmitirían a su vez a mercaderes de Palmira o Alejandría, a través, por supuesto, de los intermediarios partos, siguiendo algunas rutas adyacentes importantes como las de la India del noroeste. Pero además de servir como corredor mercantil, la ruta será fundamentalmente un inestimable puente cultural, un medio de intercambio y de fusión intelectual, religiosa, estética y filosófica. Y es que con los diferentes productos viajarán las ideas, indudablemente, que contactarán con otras doctrinas, modos de pensar y también de vivir la fe. Bien, hasta aquí esta primera parte de esta miniserie, La aventura de Oriente. Continuaremos con una segunda parte donde centraremos nuestro interés sobre todo desde la perspectiva china y haciendo un énfasis especial en esa modernización y reactualización de la ruta que se lleva a cabo desde los intereses comerciales, financieros y estratégicos chinos. Hasta ese momento, que estéis muy bien, un saludo muy cordial, salud, a conservarse y hasta la próxima. Un saludo cordial.